Hoy vamos a hablar del verdadero amor de Dios. Como estamos hablando del mes, este es el mes ¿de qué? Del amor. Este es el mes del amor, ¿verdad? Entonces yo quiero hablar del amor de Dios. A ver si nosotros estamos caminando conforme al amor de Dios o estamos caminando conforme al amor que nos enseña el mundo. El mundo nos enseña diferentes tipos de amor y el énfasis del mundo es un solo amor. El amor que el mundo te presenta es el amor eros, que es el amor que insistía y que estaba saturado en los tiempos que Pablo comenzó a predicar. En su primer viaje, él comienza a predicar el evangelio, pero en uno de sus viajes, que se fue, en el segundo viaje que él fue a Macedonia, llegó a un lugar llamado Corinto, y en Corinto se movió también por un lugar llamado Tesalónica. Él llegó a esos lugares y encontró que estaba saturado el ambiente de ese amor eros, de ese amor que muchas veces usted lo necesita, pero no es el amor el primordial. Existen unos 4 tipos de amores y es muy importante saberlo. Lo único que la sociedad hoy día se está dando la tarea de saturarnos, de llenarnos de un amor que no es el amor que a nosotros el Señor nos encaja que debemos de tener. Ese tipo de amor es un amor que nos lleva a nosotros al pecado, porque el amor eros es un amor que se practica cuando usted está casado. Y es un amor que tiene ciertas condiciones y tiene cierto orden. Y ese amor está establecido por Dios, pero cuando las cosas no se ponen conforme a como debe de ir, nosotros nos damos cuenta que el amor está equivocado. Hoy hay una saturación de un amor tan equivocado en donde las personas tienen la percepción o la opinión de que el verdadero amor es tener sentimientos afines con el prójimo. Eso no es el verdadero amor. Si a mí me aplauden todo, si todo lo que yo hago, la persona lo escucha y está de acuerdo conmigo, esa persona me ama y me apoya y me respeta. Hay muchas formas de usted no estar de acuerdo con ciertas cosas. Y es importante usted entender esto. Cuando nosotros estamos de acuerdo con algo, no significa que porque quizás yo esté de acuerdo, yo estoy correcto, o la persona que está diciéndolo está también. A veces yo escucho discursantes, personas que comienzan a exponer, comienzan a saturarse de política izquierdista, marxista y leninista. Y comienzan a saturarse de ese tipo de pensamientos y se hacen peritos en el asunto. Y quieren establecer y enderezar todo a base de la idea que ellos tienen. A mí me gusta la idea que tiene el Señor. Me dice la palabra que en una ocasión llegaron a Jesús y cuando él había hecho callar a un grupo religioso llamado los saduceos, que era la parte aristocrática, la parte de la high class, dentro del contexto religioso en los tiempos que Cristo vivió, él hizo callar a los saduceos en Mateo 22. Y nos dice la palabra que viendo a los fariseos que Jesús hizo callar ¿a quién? A los saduceos. Dice entonces, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron ¿a qué? A una. Para tratar de, como ya él había vencido un grupo, bueno, trataron de ponerse a una para tratar de entonces de vencer a Jesús. Dice, uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, ¿qué fue lo que le preguntó? No fue que le preguntó porque tenía deseo de saber. Hay personas que preguntan, hay preguntas que son fiscalizadoras, que nos acusan, pero hay otra pregunta que le gustan a uno como despertar cierto interés de odio y cierto interés de recelo. Y en este tipo de cosas dice que fue para tentar a Jesús. Una tentación viene del diablo. Hay preguntas que son necias, muchas veces hay preguntas. Se me puede preguntar, a veces hay personas, una ocasión reprendí a uno de los muchachos y me preguntaron algo en frente de algo que abiertamente estaba en desacuerdo. Yo dije, ¿cómo tú haces ese tipo de preguntas? Sabiendo que va a generar conflicto. Esas son cosas que se hacen a puerta cerrada, pero no con una palestra pública donde hay un sinnúmero de personas, donde va a tratar de que uno vaya a explicar. No queremos problemas, lo que queremos es edificarnos los unos a los otros y tener la capacidad de que si alguien no está de acuerdo, con mansedumbre y conforme a lo que enseña la palabra, convencerlo. No a base de debate, no a base de tubazo, ni a base de metralleta, ni a base de fuerza. No tenemos bastante fuerza porque ya estamos declinando. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Dice que Yahshua le dijo, o Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y cómo contesta ahí el segundo? Un punto y seguido. Y dice, y el Señor siguió diciendo, vamos a ver. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende. ¿Y qué más? Dice la palabra que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué no dice con tu espíritu ahí, sino que dice corazón, alma y mente? ¿Por qué no dice con tu espíritu? ¿Por qué no dice con tu espíritu? Dice en inglés, I wonder why. Cosa fina hoy. Quiero saber por qué. ¿Sabe por qué? Porque el amor es una decisión. Y la concentración que el Señor hace ahí es de lo que son nuestras emociones, que lo que son nuestros sentimientos, lo que son nuestras decisiones. Yo decido odiar, también decido amar. Yo decido perdonar, también yo decido odiar. Entonces aquí el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué significa esto? Que la decisión nuestra tiene que ser esa. Cuando nosotros enfocamos los mandamientos del Señor, el Señor simplifica nuestras vidas, sabiendo que en estos últimos tiempos iba a haber demasiado problema con los biles, con lo que se llama el trabajo, la crianza, la relación interpersonal, la relación social, la relación familiar, la relación de esposo y tantas cosas. Él no lo simplifica, nos pone 2 mandamientos en vez de ser 10. Los primeros 5 son amarás a Dios por encima de todas las cosas. Los segundos 5 son amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta mía es la siguiente: ¿cómo yo puedo amar a Dios que no lo veo si yo no puedo amar a Dios al prójimo que lo veo? El prójimo es hecho a la imagen y semejanza del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros? Quiero ver un punto importante donde dice, ¿cómo probamos a Dios que le amamos? ¿Cómo nosotros podemos probarle a Dios que nosotros le amamos? Estamos viendo que en estos tiempos hay un color que identifica mucho el amor en este mes. ¿Cuál es ese color? El rojo. Rojo. Como la película aquella. Este camión es rojo. ¿Usted sabe lo que es? Que nosotros lo identificamos y creemos que ya es rojo porque es tipo de sangre, es tipo del corazón. Ya ese es el amor. Y nosotros vamos a ciertas tiendas y encontramos ropa que no sabemos si es de mujer o de hombre. Entonces ese es el amor. Hablamos de que si ofendemos a fulano, es importante tener capacidad para usted decir la verdad. Es importante usted tener el espíritu, que el peso suyo, que cuando usted hable de amor, usted muestre y irradie amor. No que usted hable de amor por profesión. Por eso un profesor es diferente a un maestro. Un profesor nos habla de una profesión. Un profesor aprende lo que sabe en una universidad. Un maestro aprende lo que sabe en la vivencia y proyecta en vivencia. Proyecta lo que está diciendo por vivencia e irradia vivencia, irradia vida, irradia lo que está haciendo y se interpone o interpenetra con los discípulos o con los que son alumnos. Eso es un maestro. Por eso a Jesús no le llamaban profesor, sino rabí o rabino, maestro. Porque siempre estaba en la multitud. El amor se nos va a probar que nosotros, si en sí amamos o no al Señor, se prueba. De muchas formas se nos prueba el amor. Dice el Señor Jesús, Juan 14, verso 15, dice aquí, a ver si lo puedo encontrar. Dice, si me amáis, que dice en términos imperativos, guardad mis mandamientos. Sí, condicional. Me, del pronombre subjetivo, me amáis,
guardad mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Ya nos lo explicó en el capítulo 22 de Mateo. Dice el verso 22 o el verso 21, a ver si lo encuentro rapidito. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado ¿por quién? Y yo le amaré y me manifestaré a él. Si me amáis, guardad mis mandamientos, soy condicional. Guardar en forma imperativa. Guardad, cuando terminen de ella, está dando una orden, una oración imperativa. Después dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Estamos nosotros guardando los mandamientos del Señor de veras? ¿Estamos nosotros haciendo, por ejemplo, nosotros estamos poniendo a Dios primero en todo lo que estamos haciendo? ¿Estamos nosotros en el orden de los factores como Dios manda que debemos de hacer las cosas? ¿Estamos haciéndolo nosotros como debemos de hacerlo? Por ejemplo, nosotros cuando... muchas veces dice el Señor que debemos bendecirle a Él con la primicia de todos nuestros bienes. Y no voy a hablar del contexto económico solamente, sino voy a hablar del contexto del tiempo. Cuando nosotros nos levantamos, hemos nosotros tomado el tiempo para hablar con Dios. Hemos nosotros tomado el tiempo para decirle buenos días, Trino Dios, buenos días, Espíritu Santo, buenos días, Divino Jesús, buenos días, Padre Santo. Y si lo quiere decir en hebreo, dilo en hebreo, buenos días, good morning, en español, dile buenos días, Abba Kadosh. Y tú quieres decir lo que tú quieres decir, pero díselo, saluda al Señor. Está tú poniendo tu corazón, hablando con Él tan pronto te levanta. Cuando te va a acostar, te despide del día y dice, Señor, yo me voy a acostar en paz y voy a dormir en paz, porque así me lo dice tu palabra y así yo confío. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Nosotros estamos hablando, haciendo eso, o nos estamos despidiendo con el WhatsApp, estamos despidiéndonos con las redes cibernéticas, o pasamos más tiempo hablando con cierta persona que hablando con Dios. Hay muchas formas de hablar con Dios, hay muchas formas de usted meditar en Dios, hay muchas formas de usted magnificar a Dios. ¿Por qué Dios no nos habla? Nos dice la alabanza. ¿Qué es la alabanza? Cuando usted alaba a Dios, usted está diciéndole, yo estoy proyectando el agradecimiento, te estoy diciéndote a ti, te estoy identificando, te estoy amando. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted le adora, hay algo más profundo en la adoración que en la alabanza. La adoración está concentrada en el espíritu de nosotros, que es el que se comunica de espíritu a espíritu. Por eso nosotros somos entendidos. Un animal no puede adorar a Dios, un animal no puede alabar a Dios, un animal no puede venir delante de la presencia del Señor, Abba Padre. Un animal no puede identificar a Dios, pero tú como humano sí puedes identificar a Dios, porque tu espíritu recibe vida del Espíritu de Dios, tu espíritu recibe vida del Espíritu Santo de Dios, y por ello usted tiene que vivir agradecido siempre. Dice la palabra que al que mucho se le da, mucho se le da. ¿Qué nos está diciendo el Señor? La obra cumbre de la mano de Dios se llama a nosotros los seres humanos. Al hombre fue que le dio la capacidad de usted enumerar y nombrar todas las cosas. Al hombre fue que Dios le dio la capacidad para hacer y seguir. Le dio la capacidad y compartió la idea de procrear. No de crear, sino de procrear, de engendrar. Por ello decimos que engendrar no es más que formar vida del mismo seno de la vida. Por ello cuando la Biblia dice que Dios engendró a su Hijo, Él formó la vida del mismo seno de Él. Y como Él es Padre eterno, también tiene que ser Hijo eterno, porque para ser Padre eterno tiene que ser eterno. Alguien eterno tiene que nacer, un Hijo eterno tiene que estar con Él. No me entendieron, pero voy a seguir caminando porque es difícil de entender a un Dios tan bueno y tan finito como el que nosotros le servimos. Cuando hablamos, infinito, gracias. Cuando nosotros hablamos del amor de Dios, cuando nosotros hablamos del amor de Dios, estamos hablando de algo más bello, de lo más sublime, de lo más hermoso. Y el amor de Dios
solamente se proyecta en un solo personaje, en una sola persona. No es en más nadie, sino que en Jesús de Nazaret, el Yahshua HaMashiach, el Jesús, el Mesías. En ese único es que se muestra el amor. Dice la palabra, no encontró, se dice en gramática hay una expresión que se llama la palabra de adicción, que es el poder que tienen las palabras de hablar y de convencer. Entonces cuando el escritor de Juan estaba escribiendo Juan, y en parte ya terminando y entrando en la obra de él, porque los primeros capítulos hablan del prólogo de él, y cuando él comienza a hablar, dice la palabra, que de tal manera amó Dios al mundo. No hubo una palabra más alta para el expositor o para el escritor de ese libro llamado Juan, que no encontró otra palabra de decir de un artículo, perdón, de un adjetivo tan superlativo. Dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, o que en él cree, no se pierda, mas tenga ¿qué? ¿Qué nos implica entonces la palabra creer ahí? Nos implica hablar de obediencia. Si yo amo al Señor, entonces sus mandamientos los voy a obedecer. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Dice el verso 21 una vez más. Oye lo que dice el verso 21 del capítulo 14, rapidito. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Olvídense de eso de teoría, aquí no funciona, en Jesús no funciona eso. Los teóricos están en el cementerio, y si se fueron sin Jesucristo están en el infierno. De teórico está lleno el mundo. Son muchos los que dicen, usted le presenta el plan de salvación, dice, muchacho, yo estoy tan con el Señor que yo hasta duermo con Él. Te saca una cartera y te hace un retrato, un asunto, un divinito Jesús. Entonces uno a veces usa la lógica, dice, pero oye, el divino Jesús que tú me estás presentando, entonces nunca creció. Entonces nada más crece, entonces yo crecí, Jesús no pudo crecer. Y él fue que me hizo, entonces él no pudo crecer. Entonces cuando nosotros usamos la lógica nos damos cuenta que nos están hablando una mentira. Entonces aquí nos enseña el Señor, el que me ama y el que me ama, pero se dice, es el que me ama, o ese es el que me ama, y el que me ama será amado por ¿quién? ¿Por qué hay tanto vacío en el corazón de nosotros los seres humanos, para no excluirme? ¿Por qué hay tanto vacío en el corazón de los humanos? Es porque no aman al Señor y se sienten que quieren ser amados. Porque hay un vacío de amor en el mundo, porque no aman a Dios. ¿Cómo pueden sentir el amor de Dios si no lo aman? Dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Usted observa los hogares. Usted observa aún, mi hija proyectaba, testificaba, habiendo sido criada en un seno cristiano y habiendo visto muchos ejemplos. Pero el hombre, hasta que no prueba el vacío, no prueba muchas veces las cosas, no puede entrar en los planes del Señor. Muchas veces necesitamos que se nos dé unos cuantos cocotazos, como dicen los americanos, unos cuantos fuetazos para poder entender. Quiero decirte, iglesia, que es importante que tú le hables la verdad a tus hijos y que le hables la verdad claramente y tal como son. Porque si yo no le hubiera hablado la verdad a mi hija, quizás hoy estuviera en el infierno. Porque yo le hablaba y le decía, el que se suicida es para el infierno que va. Y ella me escuchaba predicar, y me escuchaba predicar un mensaje claro, que no le estaba pasando paño tibio. Por eso es tan importante que usted predique la palabra. Y si usted, porque hay quienes se llaman a predicar la palabra, no, cuando usted es llamado por Dios, Dios lo respalda. Pero cuando usted se llama, usted tiene que manipular, usted tiene que trabajar con lo que se llama el humanismo secular, manteniendo manipulación y hacer dos cosas que a Dios no le agradan para tratar de enriquecerte a ti mismo. Lo que es de Dios, Dios lo respalda. Déjame seguir leyendo lo que dice el verso 22 de este mismo capítulo. Déjame ver si no lo puedo. Dice, y dijo Judas no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo,
El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Y haremos qué? Oye, en una forma pluralista dice, no una forma singular, sino pluralista, dice, haremos morada y vendremos a él. Se va a manifestar. ¿Cómo va a ser que si el Señor me enseña, yo tengo que dar los primeros tiempos a mi Señor, meditar en él, hacer las cosas que él me manda? Y uno tiene que explicarle 1, 2, 3, 4, 5, hasta 100 veces lo mismo a una persona. Y seguimos encerrados como estaban Jericó en Company. Encerrado, dice que estaba herméticamente cerrada la ciudad de Jericó. Y era bastante amurallada, bastante defensa tenía una protección excepcional. ¿Habrá protección para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda derribar? ¿Habrá algo que Dios no pueda penetrar? ¿Habrá algo que Dios no pueda vencer? Hay un problema en nosotros, que nosotros resistimos a Dios. Y dice el Señor que Él no va a contender con el hombre por siempre, sino que le ha puesto límite. Y este es el tiempo de mostrarle el amor. Este es el tiempo de usted mostrar que usted de veras ama al Señor. Cuando nosotros mostramos que amamos al Señor, nosotros hacemos un esfuerzo por guardar sus mandamientos. Hacemos un esfuerzo por venir a escuchar su palabra. Hacemos un esfuerzo por venir a alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Hacemos un esfuerzo por decodificarnos de las cosas de acá abajo. Hacemos un esfuerzo por agradar a aquel que amamos. ¿Estoy yo en desacuerdo con hablar de San Valentín o que usted celebre San Valentín si usted lo quiere hacer? Si usted lo hace conforme a Dios, hágalo, no hay problema. Pero yo tengo que decirte que el origen es pagano. Aunque la intención de Valentín fue buena, porque según se dice la historia, que San Valentín fue un personaje en el siglo III después de Cristo, que era lo que se conoce como no un sacerdote, sino de estos que están en los hospitales y que van a las cárceles, un capellán. Y Valentín, los romanos prohibían el matrimonio. ¿Por qué lo prohibían? Porque decían que si los soldados se casaban entre los soldados, ellos iban a rendir menos y militarmente iban a rendir menos. Entonces Valentín comenzó a casar a algunos soldados que querían casarse, y eso le costó la muerte a él. ¿Me está entendiendo? Pero le costó la vida y él lo mataron. ¿Qué pasa con este tipo de cosas? Que muchas veces se dice que estaba adorando al dios Cupido y al dios Eros, que era el dios del amor. Pero que el amor fileo es el amor que yo puedo tener hacia ti y tú hacia mí. El amor de padre a hijo, de hijo a padre, es el amor que se parece más a Dios. Pero el amor que es entre la pareja, que es el mismo amorero, es donde más intimidad puede existir. Porque nadie conoce más el cuerpo de su pareja que su propia pareja. Nadie conoce más la intimidad de su pareja que su propia pareja. ¿Usted entiende? Entonces, usted tiene que tener intimidad con Dios. Usted tiene que tener intimidad con Dios, que Dios conozca los detalles que hay en tu corazón, que Dios conozca los detalles que hay en tu vida, que no haya nada oculto para Dios, que cuando tú hables con Dios, tú le dices claramente: tú sabes que yo no sirvo, yo no cuesto ni una guayaba podrida, porque tú sabes que yo soy malo. Delante de ti que estoy, porque no puedo venir que allantándote a ti, si usted quiere utilizar esa expresión. Pero séale claro, porque David era un hombre más malo que usted y que yo. Porque David hizo cosas peores que tú y que yo. David fue un traidor, fue un adúltero, fue un asesino, hizo de todo eso. Pero como lo dulce Jehová, ¿cómo? Vino delante de Dios y le dice: tú sabes que yo no te encubro nada delante de ti. Tú sabes que yo no tengo nada escondido. Y tú sabes que tú no desprecias un corazón que está contrito y que está humillado. ¿Qué significa el corazón contrito? El corazón contrito es cuando usted está arrepentido. No venga delante de Dios justificándote. Ven delante de Dios reconociendo que esos 10 mandamientos te quedan más grandes a ti que el mismo cielo. Y que tú no puedes guardarlo. Y Dios no lo simplifica. Nos los pone sencillo. Y nos dice: como tú no me lo puedes guardar,
recibe a aquel que lo guardó para que ya, y se acabó el negocio. Pero el hombre no quiere. El hombre no quiere. Muchas veces el amor tiene que servir. Y vemos a Jesús sirviendo en esta tierra. El amor hecho carne, el amor encarnado, el mismo Dios hecho carne. La naturaleza más grande que tiene Dios es que Él es amor. Y Él se hizo carne y andaba en esta tierra sirviendo al hombre. No le importó lavarle los pies a sus discípulos. No le importó sanar leprosos. No le importó darle vistas a los ciegos. No le importó alimentar multitudes. No le importó tomar hasta galletas y pecosones por él, por causa tuya y por causa mía. No le importó nada. El amor sirve y sirve sin condición. El amor lo que hace, lo hace no esperando nada a cambio. Ese amor solamente se define con una palabra llamada ágape. El agapao es el amor que Dios está buscando tuyo y mío. Que tú le sirvas sin condición. Que tú vengas a la iglesia sin condición. Que no importa cómo esté la temperatura. Que no importa cómo esté el ambiente. Que no importa lo que esté pasando. Tú decides, como dijo aquel hombre llamado Josué: mi casa y yo le serviremos a Jehová. No sé qué Dios ustedes han decidido, dijo Josué. No sé a quién ustedes decidieron servirle. Pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Eso es lo que hay que buscar. Yo me voy a arrepentir cuando dice la mujer, cuando mi esposo se arrepienta. Y dice el hombre, cuando mi esposa se arrepienta, me voy a arrepentir. Esto no es un asunto de que Pedrito, Juanita, Albertica o Albertico. Es un asunto personal. Es personal. Comienza contigo y luego termina con el esposo o con la esposa. Porque esto es personal. Jesús vino y tomó a 12. Y de esos 12, mira cuánto hay aquí. Mira cuántas iglesias hay en diferentes lugares. No hay desesperación para Dios. Y si tú tienes el Espíritu de Dios, tú no puedes desesperarte. Cuando el amor de Dios tiene muchas veces, hay cierto conflicto y no se sabe cuál tomar. Si amar a Dios, amar a los hijos, amar a la esposa o amar a mí mismo o a Dios primero. Mi hermano, a veces hay encrucijada. A veces hay disyuntiva. A veces estamos contra la espada y la pared. O contra la espalda y la pared, como usted quiera llamarle. Uno no sabe cuál de los dos tomar. Pero hay un orden muy lindo que Dios nos enseña. Hay un punto importante que el Señor nos enseña. Cómo nosotros debemos decidir. A veces hay personas que hoy día, y que me manden fuego porque a veces tengo que hablar algunas cosas, lo que enseña la palabra. Existen personas que solamente se dedican a predicar los problemas familiares y a predicar los problemas sociales. ¿Habrá problemas familiares, sí o no? De eso hay de más. ¿Habrá problemas matrimoniales, problemas familiares, sí o no? De eso hay de más con los hijos. Pero ese no es el mensaje. El mensaje es parte. Es parte hasta llegamos al clímax. Por ejemplo, nosotros observamos que Jesús va donde una mujer o va caminando en sus andanzas y hay un principal de la sinagoga llamado Jairo que se le enferma su hija y está grave de muerte y mandó a buscar a Jesús. De la única forma que muchas veces Dios nos quebranta a nosotros es cuando enfrentamos una realidad. Jairo era un orgulloso, aunque otros no lo digan, y de la única forma que él se quebrantó fue cuando su hija murió. Manda a buscar a Jesús, porque el pregón lo decía, que Jesús era el que ponía en cintura a todo el mundo, muerte, aire, viento, a todo el que se enfrentaba en el camino de Jesús, a base de humildad. Jesús nunca tomó una espada. Jesús nunca ni siquiera escribió un libro, ni un capítulo escribió, y venció al mundo entero con su humildad. Jesús tú ves caminando tranquilo. Cuando manda a buscar a Jesús, dice la palabra que en el camino tuvo que encontrar un problemita.
Y la multitud era tan grande que había una mujer con flujo de sangre. Una mujer que menstrualmente no cesaba. Dice que tenía más de 12 años con ese problema menstrual. Una descomposición tremenda en los asuntos hormonales. Y tenían que ir donde quizá un médico especialista de ese asunto. Imagínese usted los tiempos pasados. Y el problema de esa mujer no era que ella tenía ese problema físico, sino que ceremonialmente era antisocial. No podía socializar, no podía sentarse en una congregación a escuchar y a socializar con la vida. Tenía que vivir aislada, en ermitaña, en montaña, porque no era, ceremonialmente estaba inmunda, estaba impura. Era una mujer que estaba impura y podía decirse que apestaba en los asuntos ceremoniales. Y ella se sentía que no encontraba qué hacer, porque la mujer amaba al Señor, la mujer quería socializar, la mujer quería quizás casarse, la mujer quería tener una familia, la mujer quería estar con cierta, es decir, con su familia, sus hermanos, amistades, y no podía. Cuando oye que Jesús está pasando, solamente Dios, si tan solo tocare el borde de su manto, sería salva. No sé cómo se la buscó por el asunto que pudo tocar el borde. Allá en el libro de Malaquías dice que Jesús iba a traer en sus filacterias, en el borde de su manto, iba a traer salvación. Esa mujer conocía esa lectura y la puso en práctica. Y cuando tocó el borde del manto, dice la Biblia que Jesús dijo: virtud ha salido de mí, ha salido poder. Ha salido poder de mí. El amor de Dios es tan grande que cuando Él descarga una carga de amor, Él sabe. La multitud que está alrededor suyo decía: pero ¿cómo va a hacerlo? Dice: pero es que te volviste loco, maestro. Pero tú no estás viendo que hay miles de personas aquí. ¿Cómo tú me dices a mí? ¿Cómo tú estás diciendo que alguien te ha tocado? El toque de Dios es muy diferente al toque humano. Dice la palabra que esta mujer fue sana tan pronto la virtud divina salió de Jesús. Esta mujer está representando los problemas de la vida cotidiana. Está representando los problemas que mientras Jesús va a levantar de los muertos a la hija de Jairo, que está representando la iglesia, así Él va haciendo las necesidades que nosotros tenemos. Pero yo no puedo estar predicando solamente asuntos de sanidad del cuerpo. Yo tengo que estar predicando la sanidad del alma, del despertar de los muertos, el alma y el espíritu del ser humano. Eso es lo que se predica. Y las demás cosas van a ser añadidas. Yo creo que el que tiene problema económico, si está buscando de Dios, Dios le resuelve su problema. El que tiene problema de enfermedad, Dios lo puede sanar. Si está en el libro de Dios, sanarte. Porque si no está en el libro de Dios, sanarte, olvídate de eso. Porque Dios sabe lo que hace. Sí, porque tampoco yo voy a decir que esto es un one way street. Dios, pero ven acá. Dios también viene por ahí. Muchas veces hay dos caminos, aquí, uno por aquí, otro por aquí. Y si Dios viene en el contrario. Pero también a veces nosotros nos dan sentencia de muerte. Entonces venimos a Dios y dice: mira, baja de ahí que te voy a partir en 10 pedazos. Baja de ahí que te voy a dar como hay que darle. Dándole orden a Dios y pone a Dios. Dios es una hormiguita y uno es un gigante. Yo conozco uno que estaba al borde de la muerte. Ya se había dado sentencia. Pero como se humilló, esa sentencia fue cambiada. Por ello es tan importante que usted aprenda a humillarse a tiempo. En el tiempo de la humillación hay que humillarse. Porque hay tiempo de que usted se le dice que humille y usted no se humille. Y después hay tiempo que ya usted lo hace porque lo humillaron. No porque usted se humilló, sino que lo humillaron. Yo siempre le he predicado a ustedes que cuando usted está haciendo algo mal, confiéselo en privado con usted y Dios. Porque si usted no lo confiesa en privado, Dios te lo va a confesar en público. Y ahí es más peligroso. Mateo 10, por favor. 10:34 nos dice la palabra. Quiero tomar este punto para luego concluir, porque hay mucha confusión al respecto. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán lo de su casa. Mis hermanos,
es importante que entendamos estos puntos. Déjame terminar de leerlo para luego explicárselo bien. Es decir, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no puede. Ahora sí. Y el verso 39 dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El asunto es que la ecuación del Señor es a veces medio confusa. Cuando nosotros vamos a tratar de funcionar o de resolver ese triángulo rectángulo con esa hipotenusa y ese seno y ese coseno y esa cotangente y todo esos asunticos que se saben, asuntos de trigonometría, decían por ahí. Pero esa es la que me gustaba a mí. Usted se confunde porque muchas veces no sabemos ni siquiera despojar en una fórmula para entonces encontrar el término que necesitamos o la fórmula para luego encontrar la ecuación. Esto es sencillo. Existe conflicto de intereses. Y el Dios que tú le sirves es un Dios que no es segundo de nadie. El Dios que tú le sirves, cuando por ejemplo tú decides como esposa recibir a Cristo, ir a la casa de Dios, pero el esposo dice que no. Dice que no y que no y se acabó. Si va ahí, te voto. Y muchas veces tú dices, oye, pero este es el pedazo de cielo que yo quiero, pero oye, me la están poniendo difícil. Oye, pero bájale un poquito, le dirá la esposa al esposo. No hay negocio, no hay negocio. Lo que hay es esto es lo que hay, como dice Bocanel. Esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Y tú esperando que baje, y el Señor ahí esperando. Mira, y perdóneme, el Señor ahí. Tú di que no me amaba. Tú no decías que me amaba más que tu propia vida. Y tú no decías que me amaba más que entonces ahora muéstramelo. El gancho más grande es tú, o la trampa más grande, es tú llegar y decir, sí, porque yo tengo que amarlo, tú eres mi esposo. Y si yo me descuido, si esto, lo otro, ahí perdí todo. ¿Qué hace el Señor? Y viene el Señor y dice, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Déjalo. Déjame. ¿Qué pasa aquí contigo cuando tú pones a Dios en segundo plano? Pierde el esposo y perdiste a Dios. Usted tiene que poner a Dios primero en todo. El que pone a Dios primero en todo, Dios se refleja. Es una persona que sabe sufrir callada. Es una persona que sabe sufrir callado. Es un hombre o una mujer que sabe sufrir. No que provoca, no que anda buscando hacer o cumplir su justicia a base de fuerza, sino que está haciendo lo que está haciendo a base de amor y que sufre por causa de Jesús. Dice el Señor en el verso 38, un punto muy importante. Oye lo que dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Muchas veces es bonito hablar de la cruz, pero predicar desde la cruz, desde el centro, desde el núcleo de la cruz, no es fácil. El vivir este evangelio es duro. Muchas veces es fácil saborear el evangelio de Jesucristo. Es fácil saborear el mensaje predicado. Es fácil saborear el mensaje leído. Es fácil saborear el mensaje escuchado, pero vivirlo es muy difícil. Siempre el amor se muestra con los hechos. Nunca el amor se muestra con palabras. Las palabras son las que complementan los hechos. Las palabras son las que complementan los hechos. Pero el amor es diferente. El amor de Dios no tiene comparación. Cuando Dios llega, no hay una cosa más linda que el amor de Dios. No hay una cosa más hermosa que el amor de Dios. Cuando tú tienes el amor de Cristo, el amor hacia tu Dios, hacia tu Padre, tú irradias una paz tan grande que la gente no sabe qué hacer. Y muchas veces el Señor te prueba, tú vienes. ¿Y sabes lo que hace el Señor cuando tú dices, Señor, perdóname, pero yo tengo que hacer lo que tú me dices? Fulano, ven acá, mira, yo te amo. Eso no lo dude.
pero yo no puedo seguir contigo. Si tú no quieres, no hay ningún problema. Dios te me bendiga, Dios te guarde y coge tu camino. ¿Qué hace ese fulano? Entonces cambian el orden de los factores. Yo estaba jugando, lo coge suave. Entonces tú llevas el pleito ganado, porque ya no se te puede manipular. Ya no se puede hacer nada. Ya la ley la pone Dios y las cosas son diferentes. Entonces, cuando tú pones a Dios en segundo plano, no es que Dios divide la familia, no es que Dios te manda a que tú no ames a tus hijos, no es que Dios te manda a que tú no ames a tu esposa, no es que Dios te manda a que tú no ames a tus hermanos, no es que Dios te manda a que tú no ames a tu suegra, no es que Dios te manda a que tu suegra no ame a tu nuera, es que tú tienes que amar a Dios primero. Cuando Dios está primero, las cosas se ponen en orden. Muchas veces nosotros queremos cambiar el orden de los factores. Queremos servir a Dios, pero queremos servir a dos señores. Queremos servir a la mujer y queremos servir a Dios. Queremos servir a la esposa, el esposo, la esposa al esposo y querer servir a Dios. Usted tiene que estar claro. Si el esposo quiere servir a Dios, ok, gloria a Dios. Pero si él no le quiere servir a Dios, no lo obligue. Pero es él que no te obliga a ti, que deje a Dios. Tú no tienes que obligar a nadie, pero tampoco a ti te tienen que obligar. Ahora esto es con amor. El hombre que tiene a Dios muestra que tiene a Dios. La mujer que tiene a Dios muestra que tiene a Dios. O por ahí una leona por ahí, me perdona, con ese buscapié por si acaso. Se casaron y los tiempos pasados, los tiempos que yo subí, que yo era un niño en la iglesia, tú nada más oías a las 3 de la tarde, estaban en la cadena. Vamos a orar por fulana, que el esposo de ella se endiabló. Se le metió el diablo a ese hombre. Vamos a orar por fulanita también, que fulanito tiene lo mismo. Y era como en la cadena como 20 o 20 gente, lo mismo. Pero ¿ustedes qué es lo que pasaba? La mujer se convertía, la mujer era cristiana, iba a la iglesia, y cuando llegaba la mujer, el hombre, que no era cristiano, vamos con una manita de dominó ahí. Capicúa, date un traguito ahí. Estaba el trago, su cervecita, su brugalito, su asuntico. Cuando el hombre llegaba prendido a buscar su cosita, la mujer le, vete impío, demonio, diablo, vete de ahí, mi cuerpo. Y la mujer no cumplía con su deber. ¿Qué usted cree que va a hacer un hombre que no tiene a Dios? No la mató de casualidad. Después entonces iban orando, pero vaya a ver cuál es el origen. Exacto. Ahora, si el hombre, cuando llega prendido, porque hay testimonio adverso al que yo estoy diciendo, la mujer, su casa arregladita, planchadita, nada más decían, Capicúa, dame el traguito. Y mira, mi mujer no la toque. Y eso de la mujer, eso es lo mejor que hay. Cuando la mujer se convirtió, yo estoy viviendo mi mejor vida. Es más, yo creo que la última capicúa que estoy dando, la zapatera, porque yo voy para allá también. Porque esa mujer ha cambiado. Es una maravilla lo que yo tengo ahora. Pero el testimonio, dice la palabra, que como esas grandes mujeres de la antigüedad, Sara entre otras, le llamaban Señor a su esposo. Le llamaban Señor a su esposo. Y con sus hechos se ganaban a sus esposos. No yendo a Victoria's Secret a comprar un asunto. Eso es un asunto que se funciona para su asunto, pero no para ganarse el corazón del esposo. Eso es para ganarse otra cosa. Fuego conmigo. Dice el verso 39, y con esto concluye. Dice, el que haya su vida, ¿qué es lo que dice? Si te decide a ti, hay algunos que dicen por ahí, y usted le dice, fulano, mira, este es culpa mía, no te metas conmigo. Y rayos, centella y azufre. Y bueno, el que haya su vida, ¿qué es lo que dice ahí? Pero el que sabe bajar la velocidad, el que sabe cogerlo suave, el que sabe frenar sus pasiones que no van conforme al Señor, frenar sus asuntos, dice que la hallará. Dice, y el que pierde su vida, ¿por quién? No por causa de una idea política,
No por causa de una idea de partido, no por causa de una idea patriótica, no por causa de una idea de que en el barrio, de que estamos haciendo una calle y hay que al celo del pueblo y vamos arriba y a la feria y asunto por ahí y viene una bala perdida mira, hay una cabeza caliente, vamos, hay que matar uno por lo menos para aplacarlo, porque así que dicen los políticos. Se fue uno y ese que se fue el cabeza caliente. No puede decir que perdió su vida por causa de Jesús. Pero si a nosotros nos matan por causa del Señor, el Señor nos recibe en gloria. Eso es lo que hay que procurar. Tenemos que aprender a que el orgullo, a que los malos deseos, eso no es amor. El amor no es sentimiento, el amor es decisión. El amor no es un asunto de que tú caminar por ahí y cumplir los caprichos con tus hijos. Muchas veces hay demasiado problema en estos tiempos que un muchacho o una muchacha se está portando mal y en vez de disciplinarla, lo que hace es que le regalan un celular, regalan que una tablet, digo yo que un tablazo que hay que regalarle. Entonces la gente anda haciendo cosas y cambiando conforme a los preceptos que enseña el mundo, cambiando los preceptos divinos. Los preceptos divinos cuando se cambian, por eso nosotros estamos como estamos. El mundo no conoce el amor de Dios. El mundo no es amado por Dios y por eso el mundo está como está. Pero la iglesia tiene que entender que el amor de Dios es diferente. El amor de Dios es lo más grande que hay, es lo más bello que hay. Y si tú tienes a Dios, muestra el amor con tu prójimo, amándole, aún Él no amándote a ti.